dicho de que este proceso se va a dar en el hígado, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar este nitrógeno para ir a formar esta molécula. Este nitrógeno que proviene del catabolismo de estos aminoácidos. Que por un lado habíamos dicho, se pierde ese nitrógeno bajo la forma de amonio. Por otro lado está la parte del carbón, carbonato, y luego vamos a ver cómo qué y en qué se van a transformar. Entonces, fíjense cómo es esa molécula de la urea, ¿no? Una molécula pequeñita que tiene nitrógeno, dos nitrógenos y un carbono. Que esta lo voy a intentar a través de esa orina en mayor porcentaje, pero hay otras formas de excretar nitrógeno también en el organismo. Y es que voy a también poder liberar iones amonio, tal cual sin haber formado esa molécula de urea, porque la glutamina que les decía hace rato me van a servir para transportar esos iones amonio de otros tejidos hacia el hígado, también puede irse directamente al riñón. Y allí se van a liberar los iones amonio y se van a excretar a través de esa orina. También voy a excretar creatinina a nivel renal y en esa orina. Y también yo sé que esa molécula de creatina tiene nitrógeno en esa estructura. Así que por ahí también estoy eliminando nitrógeno. Y también del catabolismo de esos nucleótidos termino formando ácido úrico, que también voy a eliminar. Los dos principales son la eliminación de urea y la eliminación de creatina. La siguiente práctica, cuando hagamos balance hidrogenado, yo tengo que estimar la cantidad de urea que excreto y la cantidad de creatinina según nuestro balance que hacemos en práctica. Pero hay balances hidrogenados que solamente toman o cuantifican la cantidad de nitrógeno excretado. Bien, entonces, como voy a sintetizar urea en el organismo, voy a requerir de ese nitrógeno que se está excretando, esos iones amonios liberados, que vamos a ver y vamos a aprender más adelante que muchas reacciones que hacen esos aminoácidos para catabolizarse liberan iones amonios. Que nosotros ya aprendimos y vimos las reacciones de transaminación, que luego tienen que hacer desaminación oxidativa y ahí tengo iones amonios. Pero también cuando hay paso de formación de glutamina a glutamato, ahí vamos a ver que se liberan iones amonios. De asparagina aspartato también, de cetina piruvato que hace rato dijimos una desaminación no oxidativa, ¿no? De treonina alfa-cetobutirato y de histidina. Todo eso me libera iones amonio, pero también dijimos que las bacterias intestinales me van a producir. Entonces, tengo dos aminoácidos que me van a servir acá para transportar esos iones amonio que están liberados, que, como decía Marco, no pueden estar libremente porque causan toxicidad. Entonces la glutamina, que hace rato dijimos, se tiene que formar justamente para esto. Y otro aminoácido es la alanina. Y ahí se tiene que dar este ciclo de glucosa-alanina. Ustedes han visto en carbohidratos, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Entre, ¿no?, el músculo y el hígado se va a dar este ciclo. Empieza acá en el músculo y viene de esta. Primero sucede esta transaminación cuando el aminoácido se está catabolizando, se forma un glutamato y hemos visto cómo lo hace, y luego ese glutamato acá va a hacer reacción también de transaminación con el piruvato para formar la alanina, y ahí está llevando ahora el nitrógeno de este primer aminoácido que tenía el glutamato y luego lo tiene la alanina. La alanina ahora viaja por circulación hacia el hígado, y en el hígado la alanina se tiene que volver a reconvertir en ese piruvato, y eso lo veo acá. Fíjense, acá estoy en el tejido muscular, en el cual he dicho necesito el piruvato que viene de la glicólisis, ¿cierto? Y necesito el glutamato que trae el nitrógeno del catabolismo de aminoácidos. Transamina y se forma alanina. Esta alanina viaja por circulación, llega hacia el hígado. El hígado se vuelve a transaminar, hace la reacción inversa que hemos visto acá, porque nuevamente se transforma en piruvato y el alfa-cetoglutamato en glutamato. ¿Qué va a pasar con el piruvato? Entra la gluconeogénesis, forma glucosa y la glucosa regresa
¿Qué va a pasar con el glutamato? Tiene que examinarse ahora esa reacción que hemos visto. Nuevamente sucede acá para que libere ese iones. Fíjense de que para formar esta molécula de urea, que está acá, que tiene carbono y 2 nitrógenos en su estructura, yo voy a requerir de 2 moléculas de alanina para poder formar una molécula de urea y para poder formar una molécula de glucosa. ¿Recuerdan que en la transaminación dijimos que la alanina se convierte en piruvato? El piruvato tiene 3 carbonos, ¿se acuerdan? En su estructura, que yo requería 2 piruvatos además para formar una molécula de glucosa. O al revés, esa molécula de glucosa llega a liberar 2 piruvatos. ¿Ok? Entonces, la alanina cuando se transamina forma un piruvato y me forma un glutamato. Este glutamato por desaminación libera un amonio que entra a ser parte de la molécula de la urea. Me da un nitrógeno a ese glutamato. Requiero el otro nitrógeno. ¿Quién me va a dar el otro nitrógeno? Un aspartato. Y ese aspartato también viene de transaminación del glutamato con acetato. Así que ya requiero otro glutamato, que va a venir de alanina también. Una segunda alanina entonces requiero para que me dé otro glutamato y se pueda transaminar con el oxalacetato y formar aspartato y glutamato. Por lo tanto, acá ya voy a tener 2 piruvatos para formar una molécula de glucosa. Bueno, el otro aminoácido entonces es la glutamina. La glutamina, que como les dije hace rato, lleva en su estructura 2 nitrógenos, ¿no? Es muy abundante en la circulación y va a transportar amoníaco, no solo hacia el hígado para dar ese nitrógeno, formar esa molécula de la urea, sino también se va a ir hacia el riñón. Y en el riñón igualmente va a liberar ese amonio. Entonces allí, cuando llega hacia el riñón, la glutamina va a ejercer un papel a nivel de control renal, porque me va a formar amonio. Y ese amonio luego me puede servir para poder regular el pH, actuado como también. Acá estoy en el músculo formando esa glutamina que he dicho tiene que llevar esos iones amonio hasta el hígado, ¿no? Entonces va a suceder lo siguiente. Para yo poder formar glutamina requiero de un glutamato, que a su vez ese glutamato ha venido del alfa-cetoglutarato con iones amonio liberado a través de la glutamato de deshidrogenasa. Forme glutamato. Estoy haciendo una reacción inversa con la glutamato de deshidrogenasa. Prácticamente ahora estoy sintetizando glutamato. Entonces, ahora este glutamato con iones amonio liberado a su vez voy a formar la glutamina a través de la enzima glutamina sintetasa y con ayuda de ATP. Esta glutamina ya sabemos que viaja por circulación y llega hasta el hígado para que ahí se vuelva a liberar ese ion amonio, ese nitrógeno que tiene en su estructura como ion amonio, a través de la glutaminasa lo va a realizar. Se transforma nuevamente en glutamato. Ese glutamato también puede hacer acá desaminación oxidativa con el glutamato de deshidrogenasa y libera ion amonio. Entonces ya tengo los iones liberados en esa amonio liberado en ese patocito para empezar la síntesis de la molécula de la. Como les decíamos hace rato, la glutamina no solo se va a ir al hígado, sino también se va a ir hacia el riñón. Y en el riñón nuevamente hace las mismas reacciones para liberar estos iones amonio también. Y dijimos que además las bacterias intestinales van a poder producir o liberar amonio, y ese amonio también tiene que irse hacia el hígado a través de circulación portal para que no vaya por circulación sistémica y no llegue hacia el cerebro y cause toxicidad. Así que por allí lo vamos a terminar llevando hacia el hígado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar como, a ver, ¿cómo es que se da esta síntesis de la molécula de la urea? ¿Sí? Esta es la molécula de la urea que les dije.
Ahora que la doctora Juan les pregunto, esa es una pregunta clase, ¿cómo es esa molécula de la urea? Que va a sacar de la pizarra, escribirla incluso. ¿Qué tiene? Carbón unido a un oxígeno, ¿no? Un doble enlace y a sus dos nitrógenos, esos dos grupos aminos. Ese es su Y. Entonces, para yo formar esa molécula de urea, necesito de alguien que me dé ese nitrógeno, que lo va a dar los iones amonio liberado. Necesito de que alguien me dé el carbono, por lo tanto, requiero ahí de bicarbonato para que me dé ese carbono. Y también requiero de aspartato, porque hace un rato dije que el aspartato va a dar el segundo nitrógeno para formar esa molécula. Fíjense que en este proceso se va a requerir 3 moléculas de ATP y esas moléculas de ATP, además, 2 hidrolizan hasta ADP y una se hidroliza hasta AMP pirofosfato. Y en lípidos mencionamos que el ATP, cuando se hidrolizaba hasta AMP pirofosfato, yo consideraba un gasto de ¿cuántos ATPs? De 2 ATPs. Así que acá, entonces, sacando esta cuenta voy a tener un gasto de 4 ATPs. ¿Bien? Bueno, entonces esa molécula, como ven, es una molécula pequeña que no tiene carga, es tóxica, eso es lo importante, ¿no? Porque ahora esos amonios tóxicos se convirtieron en una molécula atóxica, que además me está permitiendo eliminar 2 productos de desecho. Uno es el CO2, porque requiero carbono para esa estructura, y otro son los iones amonio liberado o ese amoníaco liberado. El ciclo de la urea empieza así, formando este compuesto inicial, que vendría a ser el paso previo a lo que es el ciclo en sí. Es la formación de carbamoril fosfato. Carbamoril fosfato se sintetiza con los iones amonio liberado y con una molécula de bicarbonato con ayuda de 2 ATPs además. ¿Ok? Y con la enzima carbamoril fosfato sintetasa 1. Y he formado este compuesto, carbamoril fosfato, que se ve acá de la siguiente manera. ATP, bicarbonato. Se une el bicarbonato a un grupo fosfato del ATP, se libera un ADP y tengo el carboxifosfato, ¿no? El grupo carboxilo de lo que era ese bicarbonato, con un grupo fosfato. Ese carboxifosfato luego ya recibe esos iones amonio liberado para unirse al nitrógeno con este carbono y se desplaza este grupo fosfato. Esto es carbamato formado. Y el carbamato recibe el segundo ATP para que se fosforide. Entonces está entrando en este oxígeno un grupo fosfato, lo tengo acá. Este es carboxifosfato formado. Que en este proceso utilizo la enzima de carbamoril fosfato sintetasa 1. Existe la 2 que se utiliza en la síntesis de pirimidinas. Esta enzima carbamoril fosfato sintetasa 1 es a su vez activada por un compuesto que se llama N-acetilglutamato. Ese N-acetilglutamato se sintetiza además con las moléculas de glutamato que están llegando ahí hacia el hígado, ¿no? En cantidades aumentadas, y con moléculas de acetil-CoA a través de la enzima N-acetilglutamato sintetasa. ¿Okay? En 2 partes de la célula se va a dar este proceso. Empieza en la mitocondria, como vemos acá, y también se dan parte de esas reacciones en el citosol. El paso previo inicia en la mitocondria. Acá estoy formando, a partir de esos iones amonio con un dióxido de carbono, el carbamoril fosfato con ayuda de los ATPs. Y ya vimos ese proceso. Carbamoril fosfato ahora necesita de una molécula de ornitina para que se transforme en citrulina. Esto sigue dándose dentro de la mitocondria. La ornitina, a su vez, es la última molécula que se forma en todo este ciclo. En este caso la estoy formando.
ornitina. Y ahora la ornitina tiene que ingresar. Por lo tanto, va a tener una translocasa que le permite atravesar esa membrana de la mitocondria. Ingresa la ornitina, se junta con el carbamoil fosfato y se transforma en citrulina. Citrulina, a su vez, tiene que salir hacia el citosol. Y en el citosol recibe al aspartamo para convertirse en alquininosuccinato, y esto va a través de la enzima alquininosuccinato sintetasa con ayuda de ATP, que es acá que entra el tercer ATP que habíamos mencionado, que se hidroliza hasta AMP y fosfato. Bueno, pirofosfato, que luego se hidrolizan a los fosfatos. El alquininosuccinato ahora se desdobla en dos. Y acá requiero de la enzima alquininosuccinato liasa para que libere arginina y libera una molécula de fumarate. Arginina, mediante la arginasa, se desdobla ahora en ornitina y se forma ya la molécula de urea. Ya esta molécula de urea tiene que ir por circulación hacia el riñón y ahí excretarse en esa orina. Y la molécula de ornitina formada como último paso tendrá que ingresar a la mitocondria. Lo mismo. Acá se ve lo mismo, ¿ok? Ya lo hemos mencionado, pero acá están las enzimas que hemos visto hace rato, fíjense. Acá está la carbono fosfato sintetasa 1, primera enzima que participa en el paso previo. En la ornitina transcarbamoilasa cataliza esta unión de ornitina con carbono fosfato y forma citrulina. Y como les dije, hay una translocasa que permite la salida de citrulina y el ingreso a su vez de ornitina acá a nivel de membrana de la mitocondria. Ahora, citrulina para que sea un aspartato requiere de argininosuccinato sintetasa, ¿verdad? Para formar arginino, luego una alianza de doble 2 en fumarato y arginina. Fíjense que en este extremo la arginina ya tiene la forma de lo que va a ser esa molécula de urea y va a salir luego a través de esta arginasa como una molécula de se libera. Y se libera también la ornitina. Entonces hay como 6 enzimas que están implicadas en este proceso, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la sexta? ¿Ah? ¿Están cansados? Yo también. Hay una sexta enzima implicada en este proceso, y eso es cuando yo les decía que en el paso previo requería activarse esa enzima carbamoil fosfato sintetasa 1 a través del N-acetilglutamato. ¿Recuerdan? Allí, para que se pueda formar ese N-acetilglutamato requiero de la enzima N-acetilglutamato sintetasa, que une a una molécula de acetil-CoA con un glutamato y forma N-acetilglutamato. Así que esta es la que va a activar esta primera enzima para que se dé este proceso. Entonces, en todos estos procesos, estas enzimas pueden fallar, pueden haber deficiencias genéticas. Entonces, la formación de esa molécula de urea se va a interrumpir. Por lo tanto, vamos a pasar ahora. Solamente acá para decirles de que el glutamato cuando llega, cuando la lamina llega hacia el hepatocito tiene que convertirse nuevamente en glutamato, dijimos, y ese glutamato tiene que ingresar a la mitocondria. Pero también acá la glutamina que viene de otros tejidos trayendo esos nitrógenos ingresa hacia la mitocondria y es ahí donde se da la reconversión en glutamato y liberar esos iones A. ¿Bien? Bueno, de las enzimas que hemos mencionado, hay 6 de 5, ¿ok? 3 que vendrían a ser mitocondriales, ¿ok? 3 mitocondriales. De estas 3 también vamos a encontrar en otros tejidos como en la mucosa intestinal. Eso quiere decir
que por allí también voy a poder formar citrulina. Si se recuerdan todo el paso del ciclo de la urea, en la mitocondria se da hasta la formación de citrulina. ¿No se acuerdan? Todavía no se acuerdan. ¿Ok? Hasta la formación de citrulina. Entonces, las mismas enzimas voy a tener en la mucosa intestinal. Entonces, puedo formar por allí también citrulina. Y además, en otros tejidos existen dos enzimas citosólicas, que era la quinosuccinato sintetasa y la liasa. Estas dos también se encuentran en el riñón, cerebro y fibroblastos. Así que por allí también podríamos formar arginina, aminoácido arginina, a partir de esta citrulina. Aminoácido, además, que es un aminoácido considerado como un aminoácido semi-esencial, la arginina. Entonces, la regulación del ciclo de la urea va a estar dada sobre la enzima carbamil fosfato sintetasa. ¿Qué dije? Lo va a activar el compuesto N-acetilglutamato, que a su vez se formaba por la N-acetilglutamato sintetasa. Pero fíjense de que para que se active ese N-acetilglutamato sintetasa requiere a su vez de arginina. Arginina indirectamente va a activar ese ciclo de la urea también. ¿Cuánto de energía gasto en este proceso? ¿Cuánto sería? 4 veces Chávez, ¿no? 4 ATPs. Recuerdan que eran 2 ATPs hasta ADP y 1 ATP hasta AMP. Entonces voy a considerar como un gasto de 4 ATPs en total, pero voy a ver que en este paso, cuando yo libere fumarato, vamos a recordar acá. Recuerden que yo requiero apartato para que dé un nitrógeno, ¿no? a formar parte de esa molécula de urea y que luego la liasa lo sobre fumarato y arginina, esa quinosuccinato. Entonces, acá hay una conexión con el ciclo de la urea, porque fumarato, ustedes saben y lo han visto, ese ciclo de Krebs. Así que por acá hay una interconexión, además de este fumarato que entra a ese ciclo de Krebs y que luego voy a formar oxalacetato que se transaminaría para convertirse en aspartato y dar ese otro nitrógeno. Entonces, estos pasos de fumarato liberado en ese ciclo de la urea me conllevan a formar malato, ¿no? Los pasos siguientes que hemos visto y ya conocemos en ese ciclo de Krebs. Así que malato, cuando se convierte en oxalacetato, por allí yo formo un NAD reducido. Y al formar un NAD reducido yo tengo formación de ATP también. ¿Cuántos ATPs? 2,5 ATPs. Que restados a los 4 ATPs que he dicho voy a utilizar para la síntesis de esa molécula de urea, me quedaría que tan solo gasto 1,5 ATPs en total. Bien. Lo vamos a dejar allí porque, aunque tenemos tiempo de continuar, porque hasta esta clase he hecho con el otro grupo, hasta este momento, para ir a la par, ¿ok? Y ya sé que están cansados y que si quieren ir a descansar. Bueno, les cuento que el jueves, señorita, no hay clase por el examen, pero